Listo. Bien. Entonces, tenemos un taller de reparaciones que ofrece dar gratuito cuando quien viene a reparar el producto tarda o espera 20 minutos o más. Ahora, el costo de la reparación es de 3. Lo vende, me parece que Tachi, acá tenemos, se cobran 5 pesos por cada producto. Me cuesta 3, por lo tanto, obtendría una ganancia de 2 cuando le cobré. Pero si la persona se fue con el producto gratuito, obviamente acá perdí 3 pesos. O 5, depende del punto de análisis que se tenga en cuenta, teniendo en cuenta que si ya tengo el producto reparado, en realidad mi valor final fue de 5. Entonces, en algunas empresas tienen el análisis contable, en otras tienen análisis de toma de decisiones. Tienen que dejar claramente cuál sería el valor a tener en cuenta. Ahora, tiene datos históricos. Por ejemplo, acá nos dice que en promedio les llegan 8 productos por hora. Acá habla de distribución de Poisson. En realidad, a eso generalmente es un proceso Poisson en donde, por ejemplo, en la primera hora llegan 1, en la segunda hora llegan 20, en la tercera hora llegan 7, pero digamos en promedio llegan 8 por hora, por ejemplo. Es decir, los 8 pudieron haber llegado en distintos momentos de tiempo. Por ejemplo, si analizamos en una hora, tendríamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. En promedio llegaron en este momento de tiempo, si hablamos de un análisis de tiempo. Es decir, desde el punto de vista de la llegada, nosotros podríamos decir que hay un tiempo entre llegada entre el primero, el segundo, el tercero, el octavo. A veces ocurren 8, a veces ocurrirán menos, o sea, a lo mejor en la segunda hora solamente llegó 1. Bueno, pero una cosa es a la hora que lo atiende y otra cosa, perdón, la hora que llega y otra es a la hora que lo atiende. A lo mejor a este lo termina de atender en este instante de tiempo, al segundo, que sería a este, lo termina de atender en este instante de tiempo. Es decir, acá el primero esperó un cierto tiempo, el segundo esperó más. Por ejemplo, acá el segundo esperó durante este espacio de tiempo. En cambio, el primero solo esperó durante este espacio de tiempo. O sea que probablemente en este gráfico el segundo lo tuvo que dar gratis. Después a lo mejor habría que analizar para cada uno de los casos. Entonces, ¿qué podemos observar en este gráfico? Y que nosotros tenemos que identificar, por un lado, la hora de llegada de los clientes, y la hora de llegada de los clientes, en el caso de los procesos del tipo Poisson, dependen de la hora de llegada del momento anterior. Estos procesos Poisson en realidad se simulan usando la distribución exponencial. La distribución exponencial la habíamos visto que la fórmula era menos 1 sobre lambda por logaritmo natural de 1 menos r. Donde r era un número aleatorio entre 0 y 1. Y lambda sería la cantidad promedio de llegadas en un periodo de tiempo. Es decir, si nosotros estamos analizando en minutos el problema, lo que tendría que decir es que no son 8 por hora, sino que en promedio son 8 cada 60 minutos. Ahora, si lo analizamos en horas, me va a dar un 8 el valor promedio. Si lo analizamos en minutos, o sea, si son 8 por hora, vemos que más o menos
en 0,13 minutos sería la cantidad de aparatos que llegan. Bueno, lambda es cantidad de aparatos, no minutos u horas entre llegadas. Si yo quisiera minutos entre llegadas, lo que tendría que calcular es 1 sobre lambda. Por ejemplo, 1 sobre 8 sería 0,125. Si yo digo 1 sobre lambda, digo 1 sobre lambda porque acá tenemos 1 sobre lambda en la fórmula. 0,125 sería la cantidad de horas en promedio en que llega un aparato. Es decir, 0,125 y más o menos son 5 minutos, 10 minutos de horas. Entonces, el primero en promedio llegaría en 0,125, el segundo en otro 0,125, en promedio, así seguirían. Cuando llegan 8, en promedio serían 8 por hora. Entonces, una cosa es trabajar en minutos, otra cosa sería trabajar en horas. Pero siempre los datos que nos hace falta es la cantidad promedio de aparatos. Entonces, si lo hacemos en minutos, acá la cantidad promedio de aparatos por minuto es de 0,13. Ese 0,13, sí, en una hora son 8. ¿Por qué dijo que el tiempo de llegada de un cliente depende del cliente anterior? Bueno, el tipo de proceso Poisson es lo que se llama una distribución de frecuencia sin memoria. Sin memoria quiere decir que no importa cuándo ocurrió el evento anterior, solo si que el próximo evento va a depender del momento en que ocurrió. A ver, por ejemplo, si yo tengo 10 productos y quiero ver el peso que tienen los productos, supongamos que estoy hablando de la bolsa de 1 kilogramo de azúcar, y estoy analizando si las bolsas de azúcar tienen 1 kilogramo. Y bueno, a lo mejor algunas tienen 900 gramos, otras tienen 950, algunas tienen un 1,05, algunas tienen 1,10 kilogramos. Pero si yo voy a simular, por ejemplo, la cantidad de kilos que tiene cada bolsa de azúcar, es independiente de la cantidad de kilos que tengan las demás bolsas de azúcar. Bueno, a eso se refiere que el proceso es sin memoria. En este caso, la hora de llegada de un cliente es independiente de la hora de llegada de los demás clientes, pero estadísticamente tienen un valor promedio entre llegadas. O sea, por ejemplo, si yo voy al supermercado y bueno, la hora de mi llegada a ese supermercado es independiente de la hora de llegada de alguno de ustedes a de esos supermercados. Pero estadísticamente habría un tiempo entre llegadas entre esos dos clientes que son independientes entre sí. Entonces, lambda sería la cantidad de promedio de llegadas por hora, o en este caso el 0,13 sería cantidad promedio de llegadas por minuto. Ahora, 1 sobre lambda sería el tiempo entre llegadas. A lo mejor si lo vemos desde el punto de vista de los cajeros sería más fácil. Por ejemplo, digo cajero, en este caso reparador. Si yo veo, por ejemplo, en un supermercado una cajera y a la cajera va atendiendo a medida que tiene gente en colas. Pero cuando está libre no atiende a nadie. Ahora, si yo tengo que analizar el tiempo promedio que tarda una cajera, a lo mejor al primer cliente tarda 5 minutos, el segundo cliente tarda 10, el otro tarda 13. El tiempo de tardanza es independiente entre los clientes. A veces suele haber variables que afectan a eso, que sería, por ejemplo, bueno, si hay gente en cola, tarda más en atenderlo. No, perdón, si hay gente en cola, atiende más rápido. Bueno, depende de dónde. A lo mejor en una oficina pública, cuando hay cola, tardan más. Pero en las cajeras generalmente trabaja más rápido. Pero bueno, si no ocurriera eso, la cajera en promedio trabajaría siempre en un mismo tiempo. Ahora, si trabaja en forma continua, por ejemplo la cajera,
Y si trabaja durante 1 hora, y bueno, al primero lo terminé de atender acá, al segundo lo atendió rápido, al tercero lo atendió más lento, al cuarto lo atendió más rápido, a los otros lo atendió más lento. Es decir, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estaría, en 1 hora estaría atendiendo a 6, por ejemplo. Desde el punto de vista del cajero, lo que hace es analizar los tiempos sin esperas, desde el punto de vista del análisis estadístico. Ahora, eso no quiere decir que las horas de llegada hayan sido en el mismo periodo de tiempo, o en el mismo instante en que el cajero quedaba libre. Entonces, desde el punto de vista de las fórmulas, lambda representaría cantidades, mu representaría cantidades en este caso, mu estaría asociada al reparador o al cajero o al servidor. 1 sobre lambda estaría identificando tiempos. Entonces, 1 sobre lambda es tiempo, por lo tanto x me va a decir tiempos. Tiempos entre que llegue el próximo y estoy llegando ahora el que llegó primero, ¿no? En el caso de el que atiende, mu representaría cantidad de reparaciones en un periodo de tiempo. 1 sobre mu representaría el tiempo promedio de reparación, obviamente en la unidad de tiempo que estemos teniendo. Para simular esto, bueno, para generar los números aleatorios, obviamente, tenemos que usar las fórmulas que teníamos antes. Y bueno, como acá nos decía que hay que tener en cuenta los pesos, el costo y el ingreso, ese sería un análisis que no lo vamos a mezclar con los tiempos para no confundirnos. Primero vamos a hacer el análisis de las llegadas. Por ejemplo, en este caso, a ver si puedo agrandar esto un poquito para que se vea mejor en pantalla. Ahí se estaría viendo, creo que casi todo. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Aplicando la fórmula acá, que nos quedaría para el tiempo de llegadas, menos 15 sobre 2, por logaritmo natural de 1 menos r, para los tiempos entre llegadas. Para los reparadores decía que atendían, a ver, el tiempo promedio era de 5 minutos. El tiempo promedio era de 5 minutos. Quiere decir que si el tiempo promedio era de 5 minutos, en realidad 1 sobre lambda sería 5, perdón, 1 sobre mu, porque es el tiempo de reparación. Antes nos decía que la cantidad de llegadas eran 8, por eso 8, como eran en horas, 8 sobre 60 si la quieren en minutos, o sea que en promedio tendríamos 0,13 sería el lambda, y 1 sobre lambda sería 1 sobre 0,13. Como acá ven que es 2 sobre 15, por eso acá dice 15 sobre 2. En realidad sería menos 1 sobre 2 sobre 15 en la fórmula. Estas dos variables serían el tiempo entre llegadas. El tiempo entre llegadas, bueno, estaba buscando, acá está. No, me equivoqué de renglón, no, sí.
Si yo calculo el tiempo entre llegadas, acá lo vamos a llamar XA. Si calculo, por ejemplo, con los números aleatorios, con la fórmula que teníamos antes, por ejemplo, en el instante 0 podemos usar el R0. Por ejemplo, si tenemos un número aleatorio 69, como son números de 2 cifras, lo podríamos usar como 0,69. Siempre hay que tener en cuenta que los números aleatorios que tendríamos serían números entre 0 y 1. Por ejemplo, acá en el valor 8, el R, con un número aleatorio 84, generado con un generador congruencial, por ejemplo, eso equivaldría a 0,84. Si aplicamos en la primera fórmula, que era menos 15 sobre 2, ¿se acuerdan? Por logaritmo natural de 1 menos, por ejemplo, 0,84. En este caso, el tiempo entre llegadas me diría que sería 13,74. Entonces, en este caso, la columna está representando tiempos entre llegadas para el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3, el cliente 4, el cliente 5. Y si lo vemos desde el punto de vista de la hora que llegó el cliente, es indispensable analizar eso, porque si yo quiero saber cuánto espera, tengo que saber a qué hora va a haber llegado el cliente. Bueno, el primer cliente, por ejemplo, habría llegado en el momento 0, teniendo en cuenta que XA representaría los tiempos entre llegadas. El segundo cliente llegaría 8.7 minutos después, quiere decir que 0 más 8.7 me daría 8.7. Ahora, el otro, el tercero, llegó 18.9 después que el anterior. Como el otro había llegado en el momento 8, más 18 habría llegado en el momento 27. El siguiente llegó 1 minuto después, el otro 2 minutos después, el otro 3 minutos después, siempre que el anterior. O sea que el tercero había llegado en el 27, más 1, el cuarto llegó en el momento 28, el quinto llegó 2 después, o sea, en el momento 30, 30.9. Como el otro llegó 3.11 después, quiere decir que llegó en el momento 34. O sea que nosotros tendríamos secuencialmente a qué hora estaría llegando cada cliente. Entonces, esta sería la forma en que generaríamos los tiempos de llegadas y la hora de llegada de cada cliente que después tendríamos que analizar. Si analizamos los tiempos de servicio, y bueno, hacemos la fórmula también lo mismo, por ejemplo, con el 0,56, la fórmula en este caso era menos 5 por logaritmo natural de 1 menos R. Por ejemplo, si es el 0,56 sería 1 menos 0,56. Algunos acá, en lugar de usar el 0,56, usan el complemento a 1 de 0,56, es decir, 0,44 sería en este caso. Generalmente suele ser indistinto, siempre teniendo en cuenta cómo generan los números aleatorios. Por ejemplo, tenemos que recordar que el logaritmo natural de 0 no existe, es decir que acá hay que tener cuidado de que nunca me quede el logaritmo natural de 0. Ese es un detalle que pueden tener en cuenta. Bien, si hacemos esto, vemos que el tiempo de servicio sería 4.10. Por ejemplo, en el segundo, con el 0.92, dio 12 minutos de servicio. Con el 0.42, 2 minutos de servicio. Con el 0.96, 16 minutos de servicio. Ahora, con 12 minutos y 16 minutos de servicio, obviamente ese se los lleva gratis, el que le tocó. Pero, por ejemplo, este que está con 2 minutos de servicio, en realidad no me está indicando cuánto tiempo esperó el cliente. Por lo tanto, tendría que ver en realidad a qué hora entró y a qué hora salió ese cliente para saber si se fue o con o sin el dinero, sin pagar, digamos, gratis. Para eso tendríamos que ver el análisis dinámico del modelo. Como si
podemos hacer un análisis estático de este modelo si analizamos en esta misma tablita. Ahí voy a andar. Por ejemplo, acá veíamos, el cliente 1 llegó, TA era la hora de llegada, en el momento 0. Como tardaron 4 minutos, se fue en el momento 4. ¿Cuánto estuvo en el sistema? Y 4 minutos. Quiere decir que tuvo que pagar, porque si tardaba más de 5 minutos se iba... no, 20 minutos era. Hoy no sé por qué creía que eran 5. Acá decía, si esperaba más de 20 se lo llevaba gratis. Vamos a ver de vuelta. Estuvo 4 minutos, o sea que tuvo que pagar. El segundo cliente había llegado en el momento 8, y como el cajero estaba desocupado, a partir del momento 4, cuando llegó lo empezaron a atender inmediatamente. Es decir, 8 más 12 se fue en el momento 21. Si nos fijamos, como llegó en el momento 8 y se fue en el momento 21, en realidad en el sistema estuvo 12 minutos. Es decir, el tiempo en el sistema yo lo calcularía como el tiempo de salida menos el tiempo de entrada. O sea que sería una variable objetivo de nuestro problema. El tercer cliente, por ejemplo, llegó en el momento 27. Como el anterior había terminado en el momento 21, a este lo van a empezar a atender en el momento 27. Si tardan 2, terminará en el momento 30. Tener cuidado de no empezar a atenderlo antes de que llegue. Ese es un error común, usar como momento de inicio de llegada antes de que llegue el cliente por un error de cálculo, ¿no? Bueno, acá vemos que se desocupa en el momento 30, pero el cliente siguiente llegó en el momento 28. Es decir, si bien van a tardar 16 minutos en atenderlo, pero los 16 minutos no van a ser a partir del momento 28, sino a partir del momento 30, que es la hora en que se desocupó el servidor. El servidor sería el que atiende. Entonces, se desocupó en el momento 30. Como va a tardar 16 minutos en atenderlo, se desocupará o terminará en el momento 46. Quiere decir que si este cliente fue terminado de atender en el momento 46 y había llegado en el momento 28, vemos que acá tardaron en, estamos hablando de 17, es decir, este también tuvo que pagar, porque tardó 17. Pero se fue en el momento 46. Ahora, el siguiente llegó en el momento 30, pero lo van a empezar a atender en el momento 46. Es decir, 46 más 7 sería 54. Lo van a terminar de atender en el momento 54. Como lo terminan de atender en el momento 54, 54 menos 30 en este caso, 30, algo, vemos que este cliente estuvo esperando durante 23 minutos, poco más de 23 minutos. Quiere decir que se fue gratis, o sea, se fue sin pagar, mejor dicho, no que se fue sin pagar, sino que le correspondería llevar el producto gratis. Como les decía antes, por cada unidad nosotros tendríamos una ganancia de 2 pesos, pero por cada unidad que se ha ido gratis, en realidad perdimos los 3 pesos de costo y los 2 pesos de la ganancia que no pudimos obtener habiendo realizado el trabajo. Entonces por eso consideraríamos como una pérdida de 5 pesos por cada producto que tuvo que irse gratis. Vemos que el cliente siguiente llegó 3 minutos después que el anterior, o sea en el momento 34,
pero va a comenzar a ser atendida en el momento 54, tardando 2. O sea, si bien tardaron un poco en atenderlo, se fue en el momento 56. 56 menos 34, tardó 22 minutos dentro del sistema esperando, por lo tanto también se lo llevó gratis al producto. Llegó en el momento 41, como lo empezaron a atender en el momento 56, 41 hasta 61, fíjense que por unos segundos tuvo que pagar, porque tardó 19 minutos, 6, es decir, tuvo que pagar 2 pesos. Entonces, el análisis del tipo dinámico justamente es dinámico, ¿por qué? Porque la hora de llegada depende de la hora de llegada del anterior, y la hora de servicio depende de la hora en que se desocupa el servidor. Normalmente este tipo de casos que estamos viendo acá sería un problema del tipo en serie, en donde tendríamos clientes que llegan al sistema, que pueden formar cola, o sea, los clientes son circulitos, que pueden formar cola, y lo que tendríamos como servidor, en este caso, los va atendiendo normalmente en orden de llegada, o si fuera otro tipo de orden, por ejemplo, si en vez de ser clientes fueran chapas que son colocadas, pues la primera chapa quedó abajo, la segunda chapa quedó arriba de la otra, la tercera chapa quedó más arriba, y cuando sacan, va sacando la de más arriba, es decir, para un caso de eso tendríamos último en llegar, primero en ser atendido. O si, para el caso que vimos recién, sería primero en llegar, primero en ser atendido. Si, por ejemplo, habláramos de una ambulancia que va a cargar combustible, normalmente hablaríamos de llegadas con prioridad, en donde algunos clientes tienen prioridad de atención. Y inclusive en ese caso podríamos hablar de bloqueo en el sistema, porque dejamos de atender a uno, lo dejamos pendiente y seguimos atendiendo a otro, y después retomamos la atención del primero. Bien, desde el punto de vista dinámico, acá lo estamos haciendo desde el punto de vista estático, porque analizamos cada uno de los clientes o cada una de las reparaciones que llegarían a ser atendidas. Esas reparaciones las podríamos haber analizado desde el punto de vista dinámico, y ya con eso estamos terminando este tema, en donde en lugar de trabajar por cliente, trabajaríamos por eventos. Y para eso tendríamos que manejarlos con un reloj. Es decir, analizaríamos cuántos hay en cola y la hora en que estamos. Por ejemplo, el primer cliente llegaba en el momento 0, tardamos en atenderlo. Esto sería el mismo análisis, pero con los datos que vimos antes, pero analizando en el momento determinado del evento. Se iría en el momento 4,1. Cuando hablamos de evento, lo que tenemos que ver es cuál sería la hora de llegada de cada cliente, y la hora de salida de cada cliente como eventos posibles. A ver, volvamos a ver cómo sería el análisis. Llega un cliente en el momento 0. Lo que tendría que ver primero es ver a qué hora se va o va a llegar el próximo cliente, por un lado. Por otro lado, si llegó el cliente, tendría que ver qué pasa con el servidor. En este caso, el servidor, vamos a decir 0 cuando está libre, 1 cuando está ocupado. Es decir, en el momento en que llega este cliente, como estaba el servidor libre, va a pasar a estar ocupado. Y vamos a calcular el tiempo de servicio. El tiempo de servicio, lo habíamos visto antes cómo se calculaban. Con el tiempo de servicio tendríamos la hora de finalización de, en este caso, el reparador. Con este dato tendríamos que ver cuánto tardó. Bueno, eso sería el análisis que vimos antes, ¿no? Ahora,
si yo tengo que decir el próximo evento podría ser la llegada del próximo cliente o el fin de atención. De esos dos valores, en realidad, elijo el menor. ¿Mm? O sea, el menor me va a identificar la hora del próximo evento. ¿Mm? O sea que el menor entre 8 y 4 sería 4, quiere decir que el próximo evento fue salida. Entonces acá hago ahora un análisis de la salida. En la salida, ¿qué diría? ¿Hay alguien esperando en cola? Y no, si era el primer cliente el que estaba atendiendo. O sea, obviamente si no había nadie, sigue habiendo nadie. Y el servidor que pasó quedó libre. ¿Mm? Por lo tanto, no hay nada que esperar para atender en este caso, pero sí estamos esperando de que llegue el próximo cliente. Entonces, cuando terminamos de hacer el análisis de la atención, lo que vamos a hacer es pasar al próximo análisis, que sería la próxima llegada o la hora de fin de atención. Como no hay fin de atención, la próxima llegada sería el próximo evento. Entonces, cuando hay una llegada, ¿qué hago? Pongo el servidor en ocupado, 1 ocupado, 0 libre. Y como no había nadie en cola, la cola sigue en 0. Como el cliente llegó en el momento 8, tendríamos que ver cuál sería la próxima llegada y como lo empezamos a atender en el momento 8, calculamos cuál sería la hora del fin de atención. Ahí teníamos el cálculo abajo, si se acuerdan. Esta era la próxima, el tiempo de atención y este era el tiempo entre llegadas, ¿no? Bueno, y ya lo otro ya es bastante fácil porque es seguir los cálculos. Acá teníamos entre 30,9 y 30,4, el menor sería 30,4. Quiere decir que lo primero que hay es una salida del sistema. Si hay una salida del sistema, el próximo cliente todavía no llega. ¿Y qué pasa? No, acá me salté un renglón. Teníamos entre 28 y 30, el renglón anterior, me salté el renglón acá. El próximo cliente llegaba en el momento 27. Llegó el cliente en el momento 27, como estaba el servidor ocupado, a ver, no, el servidor estaba libre, pasó a ocupado. Y lo va a terminar de atender en el momento 30. Y el próximo cliente va a llegar en el momento 28. Entre 28 y 30, acá tendríamos la llegada en el momento 28. Como llega el cliente en el momento 28, el servidor que estaba ocupado va a seguir ocupado atendiendo al anterior, pero en la cola, como no había nadie, ahora va a quedar 1 en la cola. Y el próximo cliente llega en el momento 30. Ahora, se va a desocupar el servidor en el momento 30.4, el otro llega en el 30.9. Quiere decir que primero se va a liberar el servidor, pero como en la cola había un cliente, lo vamos a agarrar de la cola, lo vamos a sacar de la cola y lo vamos a empezar a atender. O sea, sigue ocupado el servidor porque está atendiendo al cliente que sacó de la cola. Lo va a terminar de atender en el momento 46. Si lo termina de atender en el momento 46 y el próximo cliente llega en el momento 30, analizaríamos la llegada del que esté en el momento 30, próxima llegada en el momento 34, momento 34, próxima llegada, en la próxima llegada en momento 41, entre 41 y 46 todavía siguen llegando clientes, momento 41, próxima llegada, momento 55. Fíjense que llegaron 4 seguidos, es decir,
los clientes se fueron apilando en la cola hasta esperar a ser atendido. El servidor mientras estuvo ocupado. Ahora, cuando el servidor le tocó terminar de atender, se encontró con que había un montón de gente, pero solamente sacó a uno y lo empezó a atender. Entonces, cuando termine de atender a ese cliente, y bueno, todavía no llegó el que sigue, es decir, fíjense que acá atendió 2 seguidos sin que llegara nadie. Es decir, volvió a sacar a uno de la cola, pero siguen esperando. Todavía hay gente esperando en cola. Cuando llega este, también lo apila a la cola. Este terminó de atender. Este se tuvo que ir a la cola. Este, cuando terminó de atender, no, todavía no terminó de atender. Este también se fue a la cola. Este no, acá terminó de atender uno, por eso se resta uno en la cola. Acá sigue, acá atendió rápido, entonces tenemos uno menos en la cola. Fíjense que el servidor sigue ocupado, o sea, nunca dejó, nunca descansó. Ahora, cuando terminó de atender este, terminó de atender y no había nadie en la cola, por lo tanto quedó libre. Durante este periodo de tiempo estuvo un ratito libre, descansó 5 minutos. Acá tendríamos la llegada, a la llegada la empieza a atender inmediatamente. Y bueno, acá eran 6 minutos, o sea que terminaría de atender en el momento 84. No, perdón. Era 7 minutos, terminaría de atender en el momento 87, el próximo cliente llegaba en el momento 84 y ese va a ir a la cola. Así que cuando hablamos de simulación por evento, esta sería lo que tendríamos que ir teniendo en cuenta, todos los eventos que se producen, llegadas o salidas del sistema, o salidas del servidor, mejor dicho. Y si hay varios servidores, bueno, tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, si esto fuera una cola de un banco, y bueno, tendríamos varios cajeros, cada cola se formaría en un cajero en particular. Y bueno, dependiendo de la complejidad, está dada por los tipos de problemas que podemos llegar a tener. Si hacemos el análisis del tipo dinámico, hay que tener en cuenta cuando tenemos más de un servidor, bueno, el análisis estático por cliente, como habíamos visto antes, ¿no? Lo que tendríamos que tener en cuenta es que, bueno, si hacemos un análisis del tipo dinámico, los cálculos estos que teníamos de las cantidades acá, o el tiempo en el sistema, los tendríamos que ir haciendo en el momento que va ocurriendo. Por ejemplo, acá el 4.1, la salida en el sistema ocurrió acá. Hoy. Bien. Es decir, cualquiera de las dos formas es útil para hacer la simulación, siempre que se tenga definido cuáles eran bien las variables, ya sean, para este caso, las variables aleatorias que habíamos llamado XA, tiempo de llegadas, XS, tiempo de servicio. Después teníamos las variables del problema, la hora de llegada, la hora de fin de atención, o las variables que en este caso eran variables objetivo, como el tiempo en el sistema o los costos dentro del sistema. O sea que estas variables, si hubiéramos hecho en el caso por eventos, las tendríamos incluidas como columnas adicionales si nos hacen falta, ¿no? Acá tendríamos justamente que el tiempo de llegada,
la longitud de la cola son variables de nuestro problema. Y el reloj maestro va a ser la base de la simulación por evento, porque es la que me identifica cuáles son los eventos que están ocurriendo en un momento determinado. O sea, acá podemos ver en cada momento que se produciría la, la llegada o la salida de energía. Bien. Ahí tendríamos finalizado el modelo de simulación de colas. Fíjense bien en los archivos cómo estarían